Sean bienvenidos mis hermanos y hermanas líderes a este encuentro que tenemos cada semana para estudiar la palabra de nuestro Señor con respecto al tema que vamos a compartir este próximo día sábado. Y vamos a orar a nuestro Señor para que sea Él el que hable a nuestras vidas y que nos dé la dirección, pidiéndole que sea nuestro Dios el que nos dé su palabra para que la llevemos como Él desea que sea compartida. Oramos. Buen Dios, Padre Celestial, y esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, bendito Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder reunirnos por este medio, para estudiar tu palabra, Señor, y prepararnos para ir a realizar la obra que tú nos has encomendado. Bendito Señor, nos disponemos a leer tu palabra, Señor, y a desarrollar el tema para los líderes y lideresas que van a realizar esta labor en este fin de semana. Te pedimos, Señor, que envíes tu palabra, que hables a nuestros corazones. Declara, Señor, la porción que nos disponemos a leer y que podamos, mi Dios bendito, recibir lo que tú quieres que compartamos en este próximo día sábado. Habla, Señor, habla nuestras vidas, llena nuestros corazones, capacítanos, Señor, y ayúdanos a llevar tu palabra con propiedad. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. El tema para este próximo día sábado es Jesús denuncia al ídolo de la codicia. La lectura la tenemos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos del 15 al 19. Leemos la palabra de nuestro Dios. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. La verdad central nos dice: Jesús denunció la codicia humana en el ámbito religioso y social. Amén. Mis hermanos, hemos leído la porción que recomienda en la guía de estudio tener como base al momento de compartir la palabra de nuestro Dios. Y vemos que el tema habla acerca de la denuncia de nuestro Señor Jesús al ídolo de la codicia. Este tema para este próximo día sábado solo contiene 2 puntos a desarrollar. El primero, que dice: Jesús denuncia a los sacerdotes, y el segundo: Jesús denuncia a los ricos. Mis hermanos, de manera particular no encuentro o no veo una relación directa, por lo menos en el segundo punto, y a lo largo del desarrollo que hace la guía de estudio, entre el tema a desarrollar, que es una denuncia a un ídolo, y la porción bíblica que hemos leído. Que nuestro Señor Jesús nos dé la sabiduría para presentar esta palabra, porque en el segundo punto habla acerca de la denuncia a los ricos. Y como en ocasiones anteriores les decía que debemos tener cuidado al compartir esta palabra, porque como está planteado el punto número 2, podríamos llegar de una manera descuidada a desarrollar un sentimiento de resentimiento en el corazón de los oyentes hacia los ricos o hacia los patronos, de una manera muy respetuosa, pero a mi forma de ver, la guía está enfocándose demasiado en aspectos puramente materiales y llevando la vista de los oyentes, la atención de los oyentes hacia puntos referentes de materialismo. Y recordemos que la función de las células es el evangelismo. Y he leído la guía y no encuentro donde hay un señalamiento específico hacia el ídolo de la codicia, como dice el tema. Pero que nuestro Señor nos ayude para presentar esta palabra de la manera que Él quiere que sea llevada a cada corazón de los oyentes. Porque cada invitado, cada hermano que asiste a una célula es por la misericordia y la gracia de nuestro Señor.
porque Él quiere bendecirles con su presencia, con su palabra, y también que le conozcan y que lleguen delante de Él rendidos en arrepentimiento. Entonces que sea nuestro Señor que ponga en cada uno de nuestros corazones y guiados por el Espíritu Santo la mejor manera de exponer esta palabra. Y les invito a mis hermanos, líderes, lideresas, a tener mucho cuidado en la manera como presentamos esta palabra. Yo de una manera particular no me estoy ateniendo fielmente al texto que desarrolla la guía o el tema de la guía de estudio. Y en este tema en particular no lo haré. Recordemos que somos cristianos y que somos la iglesia evangélica y que nuestro principal objetivo es alcanzar las almas para Cristo, realizar una obra de evangelismo. Pero la guía está decantándose por un rumbo que más parece ser editada o escrita por alguna persona que ha pasado por algún seminario de la iglesia tradicional, pero un seminario que está bajo la doctrina social de la iglesia, bajo la teología de la liberación, que lo único que hace es crear resentimientos en los corazones hacia los que tienen y hacia los ricos, pero no con el objetivo de salvar las almas o de que los ricos se arrepientan, sino de crear divisionismo de clases. Y no es ese el objetivo por el cual nuestro Señor ha levantado a la iglesia. Es para llevar alimento espiritual, para edificación de la iglesia. Para eso debe ser compartida la palabra, para edificación de la iglesia y para la salvación de las almas, para que las heridas sean sanadas, para que los desposeídos y necesitados encuentren en Cristo Jesús la satisfacción a cada una de sus necesidades materiales y espirituales, sin resentimiento de quién tiene más y quién tiene menos y por qué tiene o por qué no tiene, sino de saber que dependemos de nuestro Señor y que Él puede bendecir a todo aquel que le busca y encontrar la verdadera paz en su corazón. Dicho esto, mis hermanos, tratemos con la ayuda de Dios de desarrollar el tema que vamos a compartir este próximo día sábado. Son comentarios acerca del tema y acerca de la lectura bíblica que tenemos, pero lo determinante al compartir la palabra del Señor, al compartir este tema es qué es lo que nuestro Señor le da a usted por medio del Espíritu Santo para que usted lo lleve a las vidas que le va a compartir la palabra. Y por eso así es la recomendación, mis hermanos, que se deje usar por el Señor, que permita que el Espíritu Santo le use, ponga en su corazón la palabra a compartir, que medite en la porción bíblica y que medite el tema usted con su Señor, orando y pidiendo que le dé su palabra y que no lleve la guía. Y mis hermanos, muchos de ustedes leen la guía, llegan a la reunión, leen la palabra y lo que hacen es leer la guía en voz alta y hacer pequeño comentario, leer la guía, un pequeño comentario y otros a leer. Y a leer este documento que tiene muchas carencias y malas explicaciones, hay que decirlo, y es lo que le compartimos al pueblo. Pero que nuestro Señor dé sabiduría a los editores de este documento que se está usando como guía, para que primeramente Dios, después de este primer año que lo han sacado, ya pueda ir un documento conforme nuestro Señor quiere que sea compartida su palabra. En la porción que hemos leído, mis hermanos, encontramos a nuestro Señor Jesús que entró al templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Ha sido de las pocas ocasiones en que se ha visto a nuestro Señor Jesús airado. Y es porque cuando Él llega al templo, Él encuentra que el lugar que había sido consagrado, dedicado para la oración, para la adoración a Dios, había sido profanado y que estaba invadido por los comerciantes, y estos habían recibido los permisos de los líderes espirituales, por los sacerdotes de aquel tiempo, para comerciar en los alrededores del templo, dándole una utilidad completamente diferente para lo que había sido edificado. Vemos cómo ante nuestro Señor Jesús no puede pasar desapercibida la irreverencia, la falta de respeto y así también la profanación
que las personas puedan hacer para todo aquello que ha sido consagrado para la obra del Señor. Razón por la cual encontramos en esta lectura que hemos tenido a nuestro Señor Jesús, que dice la palabra, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y describe la manera como nuestro Señor Jesús lo hizo. Este fue un acto de nuestro Señor Jesús de reprensión, tanto para los líderes religiosos como también para los que comerciaban y aún para aquellos que compraban en el templo. Y el punto número 1 dice, Jesús denuncia a los sacerdotes. Y este punto número 1 tiene como referencia el versículo número 17 que dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestro Señor Jesús, de manera reprensiva, pero a manera de pregunta, les está haciendo recordar el objetivo para el cual fue edificado el templo. Y le dice, ¿no está escrito? Nuestro Señor hace un señalamiento a la desobediencia, denunciando con ello el pecado y la desobediencia que estaban cometiendo los sacerdotes que estaban a cargo del cuidado del templo, quienes habían permitido que en el templo se comerciara, dejando por un lado el deseo de Dios, la voluntad de Dios para la edificación de ese templo, donde el principal objetivo era llevar ganancia a los bolsillos. Aquí es donde podemos aprovechar de hacer esa relación, mis hermanos, entre la codicia y la denuncia que nuestro Señor Jesús hace a los sacerdotes. Pues la codicia es la que llevaba a estas personas a hacer a un lado los intereses de Dios y el deseo de Dios en cuanto al templo por llevar ganancia a sus bolsillos. Por ese deseo vehemente de acaparar dinero, de acaparar riqueza y de utilizar lo consagrado a Dios para ganancia. Todo aquel que ha sido llamado a la obra del Señor y todo aquel que se involucra en la obra de nuestro Dios en cualquiera de las áreas debe recordar que nuestro Señor ha mandado a su pueblo que dé de gracia lo que de gracia ha recibido, que los bienes, que la obra del Señor, que los ministerios, que los privilegios, que la otorgación de privilegios, mis hermanos pastores, en el amor de Dios, que los privilegios no son para aprovechamiento personal, sino que cada uno de los enseres, elementos, privilegios, el servir en la obra del Señor, todo debe ser desempeñados con el objetivo para el cual han sido establecidos. El templo había sido dedicado para que ahí permaneciera la presencia de Dios. Y al ver nuestro Señor Jesús que los sacerdotes habían dejado por un lado los objetivos de la dedicación de ese templo, nuestro Señor, de una manera airada, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. En aquel templo había mucho bullicio, mucho movimiento, y quizás para algunos podría parecer hasta muy atractivo llegar al templo, de ver aquello muy alegre, pero todas las actividades que allí se estaban desempeñando, ninguna tenía como función y como objetivo el glorificar a Dios, honrar a Dios, y ninguno tenía en su corazón que aquel lugar había sido destinado para hacer casa de oración. Por eso nuestro Señor Jesús dice que les enseñaba, dice la palabra que les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ahora le denuncia, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Es una denuncia a los dirigentes religiosos de aquella época, en lo que habían convertido aquello que había sido dedicado para la adoración, para la alabanza, para la oración, para la búsqueda de Dios, movido simplemente por una codicia de aprovechar la oportunidad que se da por medio de la religión y de la fe de las personas para obtener ganancias. Es una palabra dura, mis hermanos. Lo podemos ver también cuán drástico fue nuestro Señor Jesús al encontrar este desorden en el lugar donde debería escucharse adoración y alabanza. Y en lugar de ello, lo que encontró fue un bullicio de mercado. Y que quienes estaban al cuidado de este lugar, del templo, habían permitido que se profanara la casa del Señor,
que fuera profanada, permitiendo que otros codiciosos hicieran negocios aprovechando la fe del pueblo, dándole otra utilidad, al grado que nuestro Señor Jesús la describe que lo habían convertido en cueva de ladrones. Y este ídolo de codicia, lastimosamente todavía lo podemos encontrar. Y lastimosamente hay que decirlo, y me cuesta decirlo, pero ¿cuántos se han proclamado ministros y cuántos ministros se han desviado, llevados por la codicia, donde imponen y exigen cuotas de dinero al pueblo, dejando por un lado de que cada uno dé conforme dispuso en su corazón? O ministros que otorgan puestos de privilegio a aquellas personas que les benefician económicamente o con regalos, con celebraciones. ¿No es eso comerciar los privilegios? ¿No es eso darle una utilidad diferente para lo que han sido establecidos los ministerios? Señalamos tanto a los líderes religiosos de aquella época, de los tiempos de nuestro Señor Jesús, a los fariseos y saduceos, pero vemos que en este tiempo final de la iglesia, todavía vamos a encontrar a ministros, a líderes eclesiásticos, a pastores que son llevados por la codicia, líderes religiosos que levantan imperios a base del pueblo, ministros que cuando fallecen dejan pleitos entre sus hijos por ver quién de ellos se queda con la herencia. ¿Y cuál es la herencia? Las iglesias que fueron levantadas por el pueblo al cual exigieron. ¿No es eso la codicia y el ídolo de la codicia todavía operando en algunas congregaciones? La codicia aprovechándose de la fe del pueblo, utilizándoles como obreros, pero para hacerlos trabajar en pseudoministerios que no pertenecen ni siquiera a las misiones. Bajo el disfraz de ministerio tienen trabajadores que creen que están trabajando para la congregación, pero están trabajando para una persona natural, particular, que no pertenecen a las congregaciones, esos dichos ministerios. Es el ídolo de la codicia todavía enquistado en algunos corazones de algunos ministros. Y es necesario que la iglesia y que los ministros vean cómo nuestro Señor Jesús ve esa actitud, ese comportamiento de darle una utilidad diferente a lo consagrado para Dios y a todo aquello que ha sido destinado para el servicio y la obra del Señor únicamente, no para beneficio de líderes religiosos. Si nuestro Señor Jesús visitara nuestras iglesias, si nuestro Señor Jesús visitara nuestras congregaciones, ¿cómo la encontraría? ¿Cómo se están utilizando los ministerios? ¿A quiénes se le están entregando? ¿Quiénes son los que se desempeñan en los diferentes ministerios? ¿Quiénes los dirigen? ¿Por qué les han dado a esas personas para que estén a cargo de coordinar ministerios? Quiera nuestro Señor que encuentre siervos aprobados, que encuentre ministros aprobados, que encuentre pastores aprobados, y en el caso de nuestra congregación que encuentre coordinadores y pastores aprobados, que no conceden privilegios al que le lleva un sobre, al que le celebra fiestas, al que le hace regalías. Esto, mis hermanos, esta codicia también ha impedido e impide que las congregaciones produzcan siervos y obreros para que la iglesia vaya en avanzada. Porque la misma codicia no permite que otros resurjan, porque los mismos que compran privilegios o que quieren ostentar cargos, que los utilizan como vitrinas para lucirse, no permiten que el talento que nuestro Señor quiere levantar salga adelante, y esto detiene el progreso y el avance de la obra del Señor. ¿Qué es lo que hace esto? El ir detrás del ídolo de la codicia, de codiciar fama, de codiciar fortuna, y quiera Dios que no sea así, pero muchas veces hasta codiciar el deseo de la carne. Quiera nuestro Señor, y repito, que Él encuentre obreros aprobados, porque hemos visto la actitud de nuestro Señor Jesús al encontrar ese desorden en la casa de oración, y le pregunta a los líderes y les enseñaba a los demás, a todos, diciendo: ¿no está escrito? Es decir, ¿no está revelada la voluntad de Dios, de mi Padre? ¿No saben lo que demandan los mandamientos de Dios? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, un lugar donde llegan a esconderse
todos los malvivientes, donde puedan refugiarse los malvivientes para acaparar lo obtenido por su codicia. Que nuestro Señor reprenda ese espíritu de codicia que pueda haber en las congregaciones, donde los privilegios más exclusivos, entre comillas, están siendo dirigidos, o podrían ser dirigidos, voy a decirlo de esta manera, podrían ser dirigidos por un círculo cerrado, donde familias completas son las que administran, por el hecho de que la codicia ha llevado a algunos a aprovechar las oportunidades que hay en algunos ministerios para obtener ganancia, no permitiendo que sean siervos llamados por Dios e idóneos para desempeñarse en privilegios que por la misericordia de nuestro Dios han sido otorgados a las congregaciones. El punto número 2, mis hermanos, dice: Jesús denuncia a los ricos. La manera que yo encontraría de asociar este punto número 2 con la porción que hemos leído, con el tema que vamos a compartir y girando en torno también a la verdad central que hemos leído, es con relación a esas personas que habían comprado voluntades en el templo, las voluntades de los sacerdotes que estaban a cargo del cuidado del templo, para ellos poder hacer negocios en él y llevar riqueza a sus bolsillos. Es la manera en que yo lo orientaría, porque como les decía, no comparto la manera de cómo la guía está orientando las enseñanzas acerca y tocando los temas acerca de los que tienen riqueza. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesús estaba reprendiendo a estas personas, y nuestro Señor Jesús en su reprensión no echó únicamente a los que vendían, no expulsó únicamente a los cambistas, sino a todos aquellos que se encontraban ahí y que habían llegado al templo no con el propósito para realizar la labor para el cual el templo había sido edificado. Pues dice que comenzó a echar fuera a los que vendían, a los que compraban, a los cambistas, y dice que aún las sillas de los que vendían palomas. Encontramos aquí a comerciantes, seguramente pagaban por un espacio donde comerciar en el templo, y estaban aprovechando la fe y el deseo de encontrar y el deseo de los asistentes al templo de encontrar alivio para sus culpas, quienes tenían que pasar por ese sistema de comercio primeramente para poder presentar su sacrificio. Pero para presentar su sacrificio tenían también que llegar ante los sacerdotes con su ofrenda, la cual habían adquirido con esas personas que comerciaban, con quienes los sacerdotes seguramente tenían un convenio, a fin de que aquella ofrenda que llevaban fuera permitida por ellos, a pesar de cómo estuviera, pues la habían adquirido allí, en ese sistema de comercio al cual habían llevado al templo del Señor. Este señalamiento de nuestro Señor Jesús desenmascara el verdadero interés por el cual aquellas personas estaban en el templo, porque ninguno de ellos, vendedores ni cambistas, y tampoco sacerdotes, pero en este caso vendedores y cambistas, que eran personas que prácticamente se habían enriquecido de tanto comerciar en el templo, no estaban realizando una función de servicio honesto a aquel pueblo que llegaba a buscar la expiación de sus pecados. Y nuestro Señor describe en lo que lo habían convertido y le dice que mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Específicamente describe el estado de cada uno de aquellos que supuestamente estaban prestando un servicio al pueblo, lo describía como ladrones. Esto nos lleva a que esos que se habían enriquecido con la fe y la necesidad espiritual de aquel pueblo estaban obteniendo ganancia deshonesta a base de la fe, de la necesidad espiritual y de la
profanación del templo. Cada negocio, cada venta, cada cambio de monedas, con lo cual estos comerciantes se habían enriquecido llevados por la codicia, era un robo que realizaban al pueblo necesitado de consuelo espiritual y expiación de sus pecados. No es de esta manera como todavía este ídolo de la codicia utiliza a algunos líderes y algunos comerciantes en las congregaciones. No hay nada de malo en que afuera o alrededor de la iglesia o el lugar donde nos congregamos hay alguna venta de literatura bíblica, de Biblias, de himnarios y aún de música cristiana, si esto es con el objetivo de servir al pueblo. Pero si ya lo comienzan a convertir en un mercado donde comercian comida, bebida, artículos de lujo y de entretenimiento, donde bajo la fachada de servir al pueblo están llevando servicios que no son los fines de la iglesia. Eso es darle un destino diferente a la casa y al lugar donde nos congregamos. Y algunas veces llegan a convertir esto hasta en ministerios. El objetivo es la salvación de las almas. El objetivo es la adoración a Dios. El objetivo es la edificación del pueblo. El objetivo es el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. No un lugar para que lleguen algunos a hacer dinero. No un lugar para que don fulano o doña fulana aproveche de vender su producto, solo dándole una media pinta de cristianismo para hacer negocio. La guía de estudio habla acerca de los ricos a base de la explotación y de la injusticia, y no lo negamos, pero sabemos que ellos tendrán su recompensa, pues nuestro Señor hará justicia a sus hijos, y el Hijo de Dios solamente tiene que llevar su causa ante su Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de nosotros, y no tener resentimientos porque considera que lo están explotando o porque el rico se ha enriquecido a base de su trabajo y de su sudor. El cristiano sabe que depende de Dios, y si alguna injusticia está sufriendo, llevar su causa delante de nuestro Padre Celestial y no permitir que ningún resentimiento sea albergado en su corazón, sino que debe orar por sus jefes, debe orar por los que están en eminencia, debe orar porque le hacen injusticia, porque nuestro Dios tenga misericordia de ellos y les alcance para salvación y vida eterna. Pero por sobre todo nosotros como cristianos debemos recordar la voluntad de nuestro Señor Jesús y de recordar para qué nuestro Señor Jesús ha levantado ministerios, ha levantado la obra, ha permitido que sean edificadas, que sean establecidas congregaciones, y cuál es el objetivo por el cual nuestro Señor permite que cada uno de los ministerios, que cada una de las obras que nuestro Señor permite que sean edificadas y desarrolladas, de recordar el objetivo por el cual nuestro Señor ha permitido que se establezcan. Y si nuestro Señor nos da un ministerio para desempeñarnos, debemos recordar que es para la edificación de la iglesia, para servir al pueblo del Señor y para que sea proclamada la palabra de nuestro Dios y que llegue a muchas vidas y que la codicia sea desechada del corazón del cristiano con la ayuda del Espíritu Santo, para que la iglesia se desempeñe realizando la función para la cual nuestro Señor Jesús fundó a su iglesia, para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra, para ser un pueblo apartado para Dios, sin permitir que la contaminación de la codicia y los valores del mundo sean los que rijan los intereses del corazón de la iglesia. Que ante todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús, y con el temor en el corazón, a fin de que seamos encontrados haciendo la obra de Dios, pero también que seamos llamados siervos aprobados. Amén, mis hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. La enseñanza podrá parecer un poco dura, mis hermanos. Le he pedido a mi Señor que me dé la dirección y su palabra y que me dirija para compartirles a ustedes. Estos son los comentarios que puedo hacer acerca de este tema que nos toca compartir. Mis hermanos, son comentarios. Pero si en alguna manera les puedan servir para enriquecer su enseñanza, pues bendito sea nuestro Señor. Pero por sobre todo, que sea usted, nuestro Señor, su Espíritu Santo,
desarrollando una función en servicio para esa célula donde usted va a ir a compartir la palabra. Así que, mis hermanos, permita que el Espíritu Santo le use y que el Señor ponga en su corazón, siga meditando en esta palabra, en este tema, que el Señor hable a su corazón lo que va a compartir. Si le pueden servir en algo estos comentarios, pues gloria a Dios. Y como recomendación, si es acerca del nido de la codicia, pues mis hermanos, si le queda tiempo también, ahí está un tema anterior también que podría también servir. El tema Dios y el dinero. También esos comentarios considero que pueden servirnos. Pero por sobre todo, usted en su oración y en su estudio en preparación para esta enseñanza, que sea lo que el Espíritu Santo pone en su corazón, mis hermanos, para que llevemos palabras de consuelo, edificación y también de salvación para los asistentes a cada una de las células. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga. Oremos. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos has permitido estudiar en esta hora. Bendito Señor, te pido, Padre Celestial, que seas tú hablando a cada corazón y desarrollándola de una mejor manera en cada corazón, en cada vida de los que escucharán esta enseñanza. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios bendito, desarrollándola y hablando en cada corazón al escucharla. Que no sea palabra mía, Señor, sino, mi Dios bendito, que tu Espíritu Santo sea desarrollándola en cada mente, en cada corazón de tus siervos, de tus siervas, de cada uno de tus hijos, mi Dios amado, que se disponen a estudiar para servirte de una mejor manera en cada uno de los lugares en los cuales nos has colocado. Bendito Cristo Jesús, usa a tus siervos, usa a tus siervas, mi Dios amado. Pon tu palabra en su boca, Señor. Bendito Cristo Jesús, llénales de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Úsales con poder, mi Dios amado, y que llevemos la palabra, mi Dios, que tú quieres que sea compartida. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos.